Uno, dos, tres. ¿Cómo están? Yo soy el estudiante Jefferson Hidalgo número 22 del curso Quinto B Informática del Centro Politécnico Manuel Acevedo Serrano, CEMAS de Butupu. En el día de hoy vamos a estar hablando de administración de base de datos, qué son los índices y la utilidad que tienen en una base de datos y sus tipos y el uso. Recordar que esta guía estará dividida en dos capítulos, donde explicaremos con una diapositiva qué es, cómo se divide y qué parte y formas existen, y luego otro video ya explicándolo en una base de datos, cómo crear y ir haciendo cosas en una base de datos con los índices. Entonces, vamos a empezar. En la primera página tenemos qué son los índices. El índice de una base de datos es una estructura de datos que mejora la velocidad de operaciones. Un ejemplo, si quieres buscar un registro o una persona en específico, como en la base de datos que vamos a mostrar en el próximo capítulo, que es con personas o clientes. Entonces, por medio de identificador único, o sea, las filas, cada fila de una tabla es más fácil de ubicar, permitiendo un rápido acceso de registros en una base de datos. O sea, un registro, como ven en la imagen, podemos tener, por ejemplo, una base de datos, main.c, y vamos a buscar pkstudent, ahí es más fácil de encontrar. Otra cosa que es la importancia de usos de los datos, de los índices, la importancia de creación de índices útiles es uno de los métodos más importantes para lograr un mejor rendimiento de consultas. Por ejemplo, si vas a consultar una persona en específico con el índice creado, es más fácil encontrarlo porque puedes enumerar alfabéticamente o por números. También se utiliza para mejorar la velocidad de las operaciones por medio de identificadores únicos. Como dije, un ejemplo, un ID bien organizado por un número. Por ejemplo, 2555. Si quiero buscar ese ID en específico, es más fácil de encontrar. Entonces, existen dos tipos de índices que son el índice simple y compuesto. Un índice simple está definido sobre una sola columna de la tabla, mientras que el índice compuesto está formado por varias columnas, o sea, múltiples columnas de la misma tabla. La tabla sobre la cual he definido el índice. O sea, si yo, por ejemplo, tengo la tabla listado, que es con la que vamos a tratar, estoy poniendo el típico ejemplo con la base de datos que vamos a hacer, porque ya tengo la base de datos creadas. Ejemplo, es específica en eso. O sea, no puedes modificar la tabla mi PC sin tener que agregar un índice nuevo en esa tabla, sino que el índice no es global en la base de datos, sino en un registro, una tabla en específico. Eh, Se define con un índice sobre una columna, los registros que se recuperen, o sea, los datos que están ahí pueden ser recuperables ya que vas organizando y es más fácil de encontrarlos. Eh, En el campo indexado, si se define el índice compuesto por columnas, columna 1, columna 2, las filas se pueden recuperar utilizando dicho índice. Aparecen ordenadas por los valores columna 1 y todas las filas que tengan el mismo valor. O sea, por columna 1 se ordenará a su vez por los valores contenidos en la columna 2. Función igual que la cláusula order by. Order by lo vimos en clases pasadas, así que no lo tendría que explicar. Pero el order by lo que hace es que, por ejemplo, si quieres organizar algo alfabéticamente, es lo mismo, pero un poquito más complicado porque ya tendrías que elegir qué datos quieres que se almacenen alfabéticamente y sería un poco más atareado. Así que los índices son un poquito más simples. Es decir, por ejemplo, si definimos un índice compuesto basado en columnas provincia y localidad, eso viene siendo, por ejemplo, La Vega y sus municipios. O sea, La Vega, Butupú, Jarabacoa, Barahona, Constanza. Barahona no. Barahona sí. No me confundí, perdón. Y así. Las filas se pueden recuperando en forma de índice, o sea, forma alfabética. Se puede, como lo vamos a enseñar. Tipo de índices, índice agrupado y no agrupado. Un índice agrupado, cluster, es un índice en el que el orden lógico de los valores, la clave determinada, orden físico de las filas correspondientes de la tabla. El nivel inferior, índice agrupado, contiene las filas de datos en sí de la tabla. Una tabla o vista permite solo índices agrupados los mismos tiempos. Los índices no agrupados existen en las tablas, se vuelven a generar y crearán índices agrupados. O sea, un índice no agrupado, puedes crear un índice agrupado de él mismo. O sea, porque claro, vuelve a crear. Eh,
Ahí puede ser un poquito complicado, pero sí, en realidad funciona así. Por lo que se convierte y crean índices agrupados antes de crear los índices no agrupados. Bueno, vamos a pasar a otra página de la diapositiva. Aquí vienen ya las ventajas. Como se explicó, puedes acceder más rápido a las cosas, pero vamos a leerlos aquí. En ventajas tenemos la utilización de índices para mejorar el rendimiento de las bases de datos o consultas, de las consultas. Por ejemplo, si yo quiero buscar algo mediante el índice, puedo buscar en específico que quiero y me lo dará en orden alfabético, que también lo vamos a explicar en el siguiente video. Y en índice, en vistas podemos ver las formas significativas del rendimiento de la vista, perdón, contiene agregaciones y combinaciones de tabla o una mezcla y agregaciones y combinaciones. Perdón por el viento, profe, pero lamentablemente. Inconvenientes o incidentes, problemas, como se le quiera llamar. Las tablas utilizadas para almacenar los índices ocupan espacio en la base de datos, o sea, pueden avanzar unos cuantos megas y dar problemas. Entonces, los índices consumen recursos, o sea, memoria en la computadora y también usan el almacenamiento de disco y también producen caché en la memoria RAM. La tabla indexada se tienen que actualizar todas las tablas e índices definidos sobre ella. Eh, Vamos a buscar otra. Aquí ya terminó la diapositiva. Entonces, ya terminando aquí con lo que fue la diapositiva, vamos a terminar este video aquí y en la playlist vas a seguir viendo cómo se utiliza una base de datos. Gracias por ver y vamos.